Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo número 8, desde el versículo número 1 al versículo número 6. Y dice la palabra del Señor: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a orar un momento. Yo le invito a que cierre sus ojos. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a aprender más de ti, a conocer tu palabra. Háblanos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos aprender y que podamos también aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra en Romanos que nosotros ahora vivimos en el Espíritu. Si antes vivíamos conforme a la carne, ahora vivimos conforme al Espíritu. Ahora debemos vivir conforme al Espíritu, porque dice la palabra que lo que era imposible para la ley, debido a que era débil por el pecado, por la carne, dice Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne, para pagar por ese pecado que nosotros habíamos cometido, y para que nosotros ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora que nosotros vivimos conforme al Espíritu, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos dejar que Él nos guíe, porque dice la palabra, lo acabamos de leer, que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Entonces, yo sé que tenemos preocupaciones, yo sé que tenemos cosas que hacer. No significa que nos vamos a desconectar del mundo, no significa que no vamos a cumplir con las cosas que tenemos que hacer. Significa que debemos enfocarnos en las cosas importantes, y lo más importante es Dios. Él es el más importante para nosotros, y debemos de enfocarnos en vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que un cristiano debe vivir. Ahora no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos ayuda a permanecer en Cristo. Es el que nos ayuda a conocer la palabra, es el que nos fortalece día a día. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es vivir como Dios quiere, vivir y meditar la palabra del Señor, la oración y todo lo que nutra lo espiritual es parte de vivir en el Espíritu. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros también podamos vivir en el Espíritu, no en la carne. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. Les invito a que
Cierre sus ojos, vamos a orar un momento por esta palabra. Padre, te agradecemos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y te pedimos que nos ayudes a vivir en el Espíritu, a no vivir conforme a la carne, a no vivir conforme a nuestros deseos, nuestros pensamientos, sino que podamos vivir como tú quieres. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a caminar de la manera correcta, ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a alimentar nuestro espíritu y a que nuestro espíritu esté más cerca de ti, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, a agradarte y a vivir de la manera que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.